Buen día, buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, Mili. ¿Cómo va? Hola, Alan. ¿Qué contás? Buen día, buen día. Saludos, Ale. Hola, Coca. ¿Cómo estás? Saludos a Miguel si está por ahí. Hola, Liliana. Hola, papá. Hola, mamá. ¿Cómo andan? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Ié. ¿Cómo estás? Buen día, Irina. Buenos días, Betty. ¿Cómo andan? Hola, Gilda. Bueno, Miguel. ¿Ya se hicieron el desayuno? Hoy parece que acá va a ser un muy lindo día. En Bariloche amaneció soleado. Estamos necesitando un poquito de sol, ¿no? Maxi se levanta a caminar, dice. ¿Están saliendo a caminar? Ahora que tenemos menos restricciones, hay que salir a caminar un poquito, me parece, ¿no? Bueno, ¿cómo andan? Hola, Vita. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaron ayer el feriado? ¿Eh? Mili dice que en Buenos Aires también salió el sol. Hola, Mary, ¿cómo estás? ¿Eh? Coca dice, nos apuramos y ya estamos sentados desayunando. Gracias a Dios por este día espléndido. Sí, la verdad que está lindo. Mirando para afuera, estás justo ahí, me sale el sol a mí. Así que está, está lindo. Por eso me puse de este lado, porque el otro día estaba allá, pero me parece que se ve muy oscuro cuando sale el sol. Y ahora que está saliendo el sol más temprano. eh, Así que, ¿qué hicieron ayer en el feriado? ¿Eh? ¿Celebraron a San Martín? ¿Cómo celebran a San Martín? Hola Mari, ¿cómo andan allá los Bellini? Siempre, cada vez que escucho la campana me acuerdo de ustedes. Hola Rosa, buen día. Buen día Patricia. Bueno, ya nos vamos conectando, poquito a todos. Qué lindo esto de poder juntarnos, aunque sea así, ¿no? Bueno, ya nos vamos a juntar de otra manera también. Esperemos que sea pronto. A ver, ¿alguno quiere compartir qué hizo ayer? Hola Ilva, mientras voy saludando a los demás. ¿Cómo va?
Así que, bueno, ayer tuvimos el feriado recordando al general San Martín y pobre San Martín, ¿no? Entre la pandemia, la cuarentena eh, y las marchas y todas estas cuestiones, pobre San Martín quedó me parece oculto bajo el polvo. Ayer aproveché para ir a la parroquia, dice Mary. Sí, sí, estuvimos con Mary, ella es de las voluntarias que están en la iglesia, para que todos los que vengan puedan, cuando vengan, ser recibidos, eh, les ofrecen el alcohol, bueno, acompañan ahí un poquito la vida parroquial y rezan sobre todo. Así que buen día, Ilva. Ilva nos dice, buen día a todos. Betty dice que ayer cumplió tu hija 19 años, la pasaron hermoso. Qué bueno, mira qué lindo. Bueno, una cosa linda para compartir que hayan hecho ayer, ¿no? Celebrar un cumpleaños. Acá está el padre Gustavo, que viene de la misa. Saluda a todos. Les dice buen día. Hola, Carito, ¿cómo estás? Buen día para todos. Me acuerdo que cuando yo era chico la figura de San Martín, como la figura de los próceres, eran tan inspiradoras. Hoy yo no sé si los chicos se sienten motivados o inspirados por las figuras de nuestros próceres, si valoran, ¿no? Lo que ha sido la gesta de la independencia, de la construcción de nuestra patria, de nuestra nación. Eh, no sé, hace tanto que fui al primario y bueno, el secundario también, que ya no sé cómo se está viviendo ahora todo eso, ¿no? Pero me da la impresión de que no tanto, ¿no? Ahí Coca dice, le pasamos el día intercambiando textos, stickers y música con Juan Carlos y Marta. Ah, Juan Carlos y Marta. Yo estuve a la mañana conectado con ellos, sí. Con Silvia y Juan, mis hermanas. Y vimos las marchas en la televisión. Hicieron la adoración, rezaron el rosario. Muy bien, muy bien. Eh, yo ayer pensaba, y ojo que lo que voy a decir no es para meterme en política, sino para pensar en algo un poquito más elevado. Pero yo pensaba que era el día de San Martín y justo fue el día de esta marcha, ¿no? Esta marcha que es una marcha, más de tantas marchas que estamos acostumbrados a ver en nuestro país y que sin lugar a dudas son formas de expresar las cosas que cada uno piensa, vive y ve, ¿sí? Pero, pero son tantas las marchas, ¿no es cierto?, que hay, y de unos y de otros, y de... eh, a ver, Mary dice, lamentablemente hoy no tanto, pero es un desafío para todos revalorizar eso, el amor a la patria. Les decía, son tantas las marchas y contramarchas que yo me pregunto si el país se construye de esa manera, ¿no? Yo pensaba en San Martín ayer y pensaba en lo que significó la construcción de nuestra patria. Y la construcción de nuestra patria fue gracias a hombres con ideales nobles, con ideales magnánimos, ¿no es cierto? Con magnanimidad, es decir, con un corazón grande, con sueños, ideales y sueños por los cuales valía la pena dar la vida. Yo pienso en San Martín, en Belgrano, en Porredón, bueno, en tantos que uno podría seguir nombrando, ¿no? Eh, Liniers en la defensa, en las invasiones inglesas y bueno, y así
tantos próceres que, que conocimos de chicos y estudiamos en la historia. Y no me los imaginaba haciendo marchas por la calle, no porque no esté de acuerdo con los reclamos y esas cosas que se hacen, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿es el modo de construir la patria? Y lo que más me preocupa es que las motivaciones de nuestros próceres eran motivaciones por ideales importantes, ¿no? El ideal de la libertad, el ideal de pensar en una gran nación, aún esos ideales compartidos con otros países, ¿no? Con Chile, con Perú. Piensen que San Martín, después del cruce de los Andes, eh, llegó a liberar Chile y después desde Chile liberar Perú, ¿no? Y él estaba convencido de que si no liberaban Perú, la libertad de América no iba a ser posible. Y en eso no pensó en ideales mezquinos, ¿no? Hombres que murieron pobremente, con lo justo, enfermos, desgastados, por lo que había sido la entrega de su vida. Y, y a mí lo que me preocupa es pensar, bueno, ¿quién tiene esos ideales hoy, no? Ahí Natalia saluda, buen día, dice. También está Elena, buen día Ana. Mary dice, con ideales, me encanta pensar en la figura del Quijote. Eh, sí, y nosotros tuvimos nuestros Quijotes reales, ¿no? Porque el Quijote en el fondo es una novela, pero nosotros tuvimos esos Quijotes, esos hombres con sueños por los cuales valía la pena dar la vida. Eh, También cambió el foco del ideal, ¿no? De los ideales de libertad, de patria, cambiaron por las cuestiones económicas en realidad. ¿Eh? Y el problema es si me resuelven el problema económico o no me resuelven el problema económico, que sin lugar a dudas es un tema clave porque, bueno, sabemos lo que significa. Pero no puede ser el corazón del ideal eso. Nora saluda, dice buen día a todos. Ilva dice dieron su vida por la patria, San Martín, Belgrano. Sí, y hoy se mira más al que resuelva el problema económico que al que resuelva el problema de el ser nación, ¿no? Ser una nación eh, eh, con todos los valores que implica ser una nación. Me preocupan los jóvenes de hoy día. Los jóvenes no tienen ideales. Me acuerdo que una vez, charlando con un joven, muy buen chico, ¿no? Pero él me decía, no, esas cuestiones de ideales, de, de dar la vida y decía concretamente esto, ¿no? Esas pavadas, no, a mí no me van. Y era un buen chico, un chico que tenía personalmente valores arraigados, ¿no? Y que había recibido valores también de sus familias. Eh, Hola Nora, hola Marce, ¿cómo andan? Hola Alicia, buen día. Así que no sé, les comparto esto, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero no sé los que están en el mundo docente, lo que piensan o si tienen algo para compartir de cómo ven, ¿no? La cosa ahora. Pero a mí me da mucha pena que un joven no tenga ideales. Un joven que no tiene ideales no tiene sueños, ¿no? ¿Cuál puede ser el sueño? Eh,
de alguien que no tiene ideales, porque los ideales nacen en los sueños. Porredón le dijo, y no me pidas más, lo que usted quiere es hacer imposible, lo que usted quiere hacer es imposible. San Martín respondió, sí, es imposible, pero es imprescindible. Eso se lo dijo Pueyrredón cuando San Martín le pedía que le mande equipamiento para su ejército y Pueyrredón ya le había mandado armas, municiones, uniformes, no sé cuántas cosas más. Y, y, y eso que le respondió San Martín es propio de alguien con ideales, es decir, es imposible pero es imprescindible. Bueno, es imposible, pero si nos quedamos con lo imposible, es decir, si matamos nuestros sueños, es imposible también eh, pensar desde la esperanza, ¿no? Por eso les decía, a mí me preocupa que los jóvenes no tengan ideales, no tengan sueños. Un mundo sin ideales, un mundo sin sueños, sin anhelos, eh, una persona sin ideales, sin sueños, sin anhelos, es como un muerto en vida, se me ocurre, ¿no? Seguramente lo moverá a esa persona vivir el día a día, no sé, el conseguir trabajo, el ir zafando por la vida, como dicen, ¿no? Y, y a lo mejor su éxito será si acumuló más plata o no acumuló más plata, o si eh, a lo mejor su emprendimiento económico funcionó más o menos. Pero eso no llena el alma. Eso no llena el alma y no hace más bella la vida. Yo pienso que vivimos en un mundo que hoy le ha quitado belleza a la vida, porque le ha quitado eh, esos sueños, es decir, esa belleza que sale del alma, y cuando perdemos esa, esa capacidad de aspirar a la belleza, no estética, ¿no? Sino supera lo estético, implica pero supera lo estético, ¿no? Que es la belleza de un mundo mejor, la belleza de, de los anhelos de libertad, por ejemplo, ¿no? Eh, de, de tener una patria que vele por las familias, que vele por los niños, que vele eh, por el bienestar general, ¿no? No económico solamente. Pero bueno, eh, todo eso es algo que como que se fue vaciando y que se sigue vaciando. Por eso no hay lugar a la poesía hoy día, ¿no? Eh, piensen en esto, ¿no? Eh, hoy, eh, ¿quién propone ese tipo de belleza? Por ejemplo, la poesía. No, no existe el valor de los poetas, ¿no? Ni en la música, ni en la literatura. Eh, y todo eso cada vez pienso que se va degradando más, porque también se va degradando hasta los vínculos. Eh, pienso que lo que hicieron nuestros próceres lo hicieron porque ellos sentían un vínculo con la nación, es decir, con las personas que habitaban nuestro suelo. Y por esas personas ellos fueron capaces de dar la vida. Eh, eso es poético en sí mismo. No sé si me llego a explicar. Y eso tiene una belleza interna que, que no lo vamos a encontrar en vínculos artificiales como son todos estos vínculos
en los que hoy los chicos, por ejemplo, están tan sumergidos, ¿no? Y que nosotros también hoy en día eh, un poco eh, exigidos por la realidad, ¿no? Y sin tener esa actitud así negacionista de lo positivo de la tecnología. Gracias a la tecnología hoy estamos reunidos acá y estamos conversando y pensando en estas cosas, eh, pero si nos convertimos en esclavos de la tecnología, si cambiamos nuestro modo de relación, si nuestro trato entre nosotros no es un trato humano, sino un trato por mensajes, ¿no es cierto? Virtual, ¿no? Poco real, eh, es, eh, es complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado pensar en poder tener una patria renovada, ¿no? Y con esto no quiero ser pesimistas, a lo mejor lo que quisiera es alentarlos a que ustedes puedan también sembrar valores en el corazón de los que puedan, ¿no? De sus hijos o de sus nietos, sembrar el gusto por la belleza, sembrar el gusto por lo- lo- la poesía de la vida, ¿no? Eh, Sembrar el gusto por el encuentro humano, por eh, la, la capacidad de pensar en los demás y tratar de hacer cosas por los demás. Bueno, pienso en todo eso, ¿no? Y eso me hacía pensar la figura de San Martín ayer. Eh, e insisto, eh, me hacía pensar en esa figura y me hacía pensar en, eh, fíjense el tema volviendo al tema este que les decía de las marchas, e insisto, no hago un juicio sobre la marcha de ayer, si estoy a favor, en contra, dejémoslo entre paréntesis y les pido que nadie haga comentarios de ese tipo. Pero yo pienso, eh, una marcha es solo queja, ¿no? Pero ¿cuántos de los que están atrás de una marcha comprometen su vida, ¿no? ¿Cuántos de los que están atrás de una marcha, eh, después de la marcha dicen, bueno, yo voy a hacer algo por mi país, eh, a comprometer mi tiempo y mis bienes, porque los próceres comprometían hasta sus bienes, por mi país? ¿Cuántos? ¿No? Si en las marchas está lleno de gente, ¿no? Pero si hubiese algunos, San Martín, Belgrano, era uno, un lúcido, pero no hay lúcidos. No hay lúcidos que se pongan el país al hombro. Y por eso no hay dirigentes, y por eso no hay alternativas. Eh, y por otro lado vemos que en orden al tema de la fe, vemos que en aquel tiempo también los próceres eran hombres de fe. Algunos un poco más, otros un poco menos. Es decir, tenemos un Belgrano que, que fue enterrado con el hábito dominico, es decir, vestido de fraile, porque era terciario dominico y así fue enterrado, ¿no? O tenemos un Pueyrredón que consta que iba a misa todos los días ahí en Luján, cuando acampaba con sus tropas. Eh, y a lo mejor otros eran un poco menos religiosos, pero eran religiosos, ¿no? Es decir, de San Martín se conoce un poquito menos su espiritualidad, pero sí era un hombre de fe, y que castigaba severamente, por ejemplo, a los soldados que dentro de sus tropas blasfemaban, ¿no? Y bueno, tuvo gestos así también puntuales de, de la fe que tenía, ¿no?
pero era un hombre de su tiempo también, con ideales así que, que eran más laicos también, ¿no? Eh, pero sin embargo eran todos hombres de fe, ¿no? Hoy día también, si la crisis de fe que hay, creo que es una crisis que empieza por el corazón humano eh, y, y se evita comprometer con todo lo que lo lleve a pensar de un modo trascendente, trascendente en orden a Dios, trascendente en orden a la patria, trascendente en orden a la familia también. ¿Cuántos jóvenes hoy día se casan? La familia pasó a ser también parte de ese conjunto de lo que podemos llamar ideales a los que los jóvenes no adhieren hoy día. Y, y ahí vemos tal vez una de las consecuencias más complicadas de todo esto, ¿no? Porque el ideal de la construcción de la patria, por ejemplo, uno dice, bueno, pero yo no tengo vocación política o no tengo vocación de jugarme por este tipo de ideales, ¿no? Pero cuando no tenés vocación por comprometerte eh, formando una familia, sino que estar en familia o no es una circunstancia, eso es más complicado todavía, porque eso denota como un egoísmo más profundo, es decir, bueno, estamos juntos mientras todo vaya bien, pero si nos cansamos, eh, cada uno por su lado. Y también hace un tiempo atrás hablaba con una chica, eh, le comentaba el tema de la importancia de la pastoral familiar, y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que el tema de la familia es una cosa que le preocupa a tu generación. Me dice, una chica hoy día tendrá 30 años, 20 y pico largos. Me decía, es una cosa que le preocupa a tu generación, pero a nuestra generación ya, y no me lo decía por ella, sino por su generación. Eh, Decía, pero a nuestra generación ya el tema de la familia no es algo que nos preocupa. Para nosotros la familia no es algo importante. Es bravo eso, ¿no? Después los chicos nacen y nacen también en familias eh, que no los pueden contener, que no los pueden acompañar. Los padres no están juntos, no crecen en un ambiente de amor. Eh, bueno, no sé. Hoy se me dio por pensar en voz alta y compartir con ustedes estas cosas que, que me preocupan. Son cosas que me preocupan y, y no quiero dejarlas solamente en la preocupación, sino también en compartir eh, estas cuestiones porque creo que podemos hacer algo, ¿no? Eh, Desde nuestro lugar, con nuestros hijos o nuestros nietos o las personas que tengamos cerca, los que son docentes con sus alumnos. Mili dice, viajo bastante comparado con Argentina. Nosotros somos un país melancólico, somos muchos, pero nos sentimos muy solos. Dora dice, la humanidad involuciona lamentablemente. Coca dice, lástima, en algún momento surgieron jóvenes con ideales, pero les habían vendido falsos ideales. Gusto por la lectura, por principios éticos y estéticos. Mary, a ver qué dice Mary, que es una joven, dice, es un desafío hermoso que hay que trabajarlo en las aulas y en las familias. Tengo una amiga que con su familia interpretaron los hechos más importantes de la vida de San Martín para los primos más pequeños. Hay que volver a revalorizar esto. Lucía dice, en las máximas que
le dejó San Martín a su hija, se nota su fe y lo que esperaba de ella y también de cada uno que formaba parte de la nación. Me dice, es importante revalorizar a la familia, a la mujer y al varón como pilares de la familia, de la fe y de la patria. Coca dice, es así, padre, estamos perdiendo lazos que unen familia, escuela, sociedad. Bueno, no sé, algunos temitas así como para pensar, sueltos y a ver qué podemos hacer, ¿no? Sembrando en el corazón de de los que nos sucedan. Eh, y hablando de ideales, esta semana, el jueves, tenemos una celebración de un santo que para mí es uno de mis santos más queridos, porque justamente cuando leí su vida en un libro hermoso, yo me acuerdo que me llenó de fuego. Yo estaba en el seminario en esa época, mis primeros años de seminario, el segundo año creo que estaba, cuando leí la familia que alcanzó a Cristo, no sé si lo conocen ese libro, es la vida de San Bernardo. A ver, quiero leer qué dice Eleonora, acá dice, nosotros tratamos de criar a nuestros hijos así, leen, hacen deporte, vida de familia, tratar de ayudar, poca tecnología, pero a veces nos preguntamos si no los estamos haciendo extraños en el mundo de hoy. Mira, el mundo ya se va a encargar de moldearlos a su manera. Todas las herramientas que ustedes pueden darle no se las va a dar el mundo y me parece que son imprescindibles, ¿no? Así que nunca, nunca tengan miedo de transmitirles valores y ideales grandes. Eh, Después serán herramientas que ellos tengan en la medida que vayan creciendo y adecuando su vida al mundo. Pero yo creo que sí, que hay que transmitir es decir, esos ideales que uno lleva, ¿no? Y que uno tiene eh, porque nosotros no nacimos para moldarnos al mundo. En todo caso, y por eso les hablaba de la importancia de los ideales, ¿no? Eh, uno de los grandes ideales que debería tener todo joven con la fuerza propia de la juventud es querer transformar el mundo. Después te das cuenta que no pudiste transformar el mundo como querías, pero tal vez gracias a ese deseo de transformar el mundo puedes transformar un pequeño espacio dentro del mundo, ¿no? Entonces, bueno, si uno puede por lo menos ese pequeño espacio transformarlo, ya habrá hecho algo grande, ¿no? Piensen que Jesús vino para transformar el mundo, pero le cambió el corazón a 12 muchachos, ¿no? Y, y alguno que no le salió tan derechito. En un mundo contrario a lo que Jesús proponía. Y por eso Jesús murió en la cruz y por eso los, eh, los apóstoles también padecieron el martirio, prácticamente todos. Eh, pero gracias a ese paso, hoy nosotros estamos desde acá, desde este rincón de la Patagonia, teniendo fe, con un corazón creyente, un corazón arraigado en Dios, y bueno, que que nos hace vivir y nos hace vivir con entusiasmo y bueno, con estos ideales que sostienen nuestra vida, que le dan sentido a nuestra existencia, ¿no? Así que yo te animo, Eleonora, a que sigas animando a tus hijos en esos ideales que querés transmitirles, ¿no? Yo creo que si uno lo hace, se puede, seguramente se puede. Y les decía, San Bernardo es un ejemplo de esto en una época totalmente distinta, tal vez en algún punto favorecía la época para que un San Bernardo existiese, pero hubo un solo San Bernardo,
podríamos decir. Eh, y este San Bernardo, cuando surge, puede transformar gran parte de lo que fue la vida de la iglesia. Estamos hablando de plena Edad Media. Para entenderlo a San Bernardo habría que entender qué pasaba antes de San Bernardo. Fue toda la época del surgimiento del monacato occidental, es decir, los monjes, mm, entre el siglo X y el siglo XIII se desarrolló en Europa con mucha fuerza todo lo que era los monasterios, eh, sobre todo por la influencia de San Benito. Ustedes saben que San Benito es el patrono de Europa. Y San Benito es el patrono de Europa porque en torno a los monasterios se formaron muchos de los pueblos y grandes ciudades de hoy en día. Eh, Donde había un monasterio había prosperidad, había educación, había prosperidad porque generalmente los monasterios generaban también una serie de productos y trabajo, y al mismo tiempo en los monasterios los monjes que se dedicaban al estudio, a la lectura, también compartían parte de su sabiduría eh, en algo que lo brindaban a su entorno. Y es así que la gente se acercaba a los lugares donde había monasterios, los monjes, muchos de ellos, también ofrecían trabajo dentro del monasterio. Y esto se daba porque los monasterios eh, no solamente eran importantes como edificio, uno se imagina primero el edificio, pero en aquel tiempo, tiempos de mucha fe, dentro de los monasterios no había 5 monjes, o 10 o 15, había 400, 500 monjes, en algunos casos, y por eso también los monasterios eran lugares de mucha prosperidad en cuanto al trabajo, en cuanto a las ciencias también. ¿Eh? Eh, También las ciencias de la agricultura, de la ganadería, de la arquitectura y bueno, de todo lo que eran el estudio, ¿no? Por eso fueron también los monasterios eh, forjadores de cultura en su tiempo. Y así, en torno al esquema de los monasterios benedictinos, que eran hombres o mujeres, en el caso de los monasterios femeninos, en donde vivían eh, una cantidad de monjes dedicados a la oración y al trabajo. El lema de San Benito de los monasterios es ora et labora, es decir, reza y trabaja. Entonces la vida de los monasterios se dividía en 3 grupos de 8 horas, ¿no? 8 horas de descanso, 8 horas de descanso contando entre la siesta y la noche, ¿no? 8 horas de oración y 8 horas de trabajo. Eh, un, un esquema bastante sabio, podríamos decir. Ahí Eleonora, que es científica, dice, las primeras leyes de la genética salieron de un monasterio. Sí, muchas cosas salieron de los monasterios. Eh, y entonces les decía, eh, sobre todo hubo un movimiento dentro de los monasterios benedictinos que se llamó la Reforma Cluniacense, porque surge de un monasterio del centro de Francia, que fue el monasterio de Cluny, en donde los monjes de este monasterio le dieron mucho impulso a al, al, al monacato, si era, a los monasterios, y del monasterio de Cluny surgieron muchos otros monasterios con el estilo que tenía este monasterio, madre, padre, ¿no? de, de, este, de, de este estilo benedictino, ¿no? El-
la orden o la reforma monástica de Cluny surge alrededor del año 910, y bueno, tuvo mucha fuerza en toda Europa. Surgieron muchísimos monasterios, se expandió por toda Europa, pero al mismo tiempo estos monasterios, en la medida que fueron creciendo, fueron también creciendo en poder, ¿no? En ese momento estamos hablando de la cristiandad, es decir, donde todo el mundo conocido, sobre todo Europa, era cristiana. Y, y los monasterios tenían mucha fuerza. Y esa fuerza que tenían también la fuerza del poder político, donde los abades eran grandes consejeros, eran en las abadías eh, crecía toda esta fuerza cultural, pero eh, al mismo tiempo de que crecía la cultura, también crecía el poder económico. Eh, Empezó a haber mucho lujo dentro de los monasterios también, por toda esta fuerza y esta inercia. Eh, en los monasterios se desarrolló mucho también todo el tema arquitectónico, entonces fue creciendo en tamaños, también las propiedades de los monasterios. Y a partir de eso surge un monje, San Roberto, que él dice, no, esto no es lo que quería San Benito para nosotros. Y es así que eh, San Roberto eh, decide volver un poco a las fuentes, y, y entonces él va a ir a un pantano, justamente a un lugar bastante eh, desfavorable, para empezar una vida monástica un poco más pobre, más austera. Los monjes ya prácticamente no se dedicaban al trabajo manual, sino se dedicaban al estudio, y para el trabajo manual tenían lo que se llamaban los hermanos legos, es decir, eran como contratados. Y entonces San Roberto vuelve a esta eh, vida que San Benito había pensado originalmente, al trabajo manual. A él lo siguen otros dos, San Alberico y San Esteban, y ellos son los que van a fundar la orden cisterciense. Pero por la rigidez y por la austeridad de vida no tenían muchas vocaciones, hasta que un muchacho, un joven, que venía de una familia noble, familia de caballeros, era Bernardo, eh, motivado por la vida monástica, él decide dejar las armas para dedicarse a, a ser caballero de Dios, dice él, ¿no es cierto?, a consagrarle toda su vida a Dios. Y empieza a convencer a algunos de sus familiares y a algunos de sus amigos, y convence a tantos que 30 juntos le caen a San Esteban, que era podríamos decir, el tercer abad de este monasterio cisterciense, y así entra en la orden cisterciense. Y va a ser San Bernardo el que le va a dar a la orden cisterciense un gran empuje. Bueno, de San Bernardo podríamos decir un montón de cosas, porque fue un hombre muy influyente en su tiempo, tanto en las cruzadas como en el desarrollo de los monasterios en Europa. Empiezan a crecer los monasterios cistercienses como una respuesta a los monasterios cluniacenses, es decir, tratando de volver a una vida más austera, y empiezan a crecer mucho en Francia, y después se trasladan a Alemania, Inglaterra, a Italia, a España, y también se desarrollan de un modo muy, muy grande, ¿no?
Eh, los monasterios cistercienses van a ser muy austeros, no van a tener lujos, van a ser muy lavados por dentro, podríamos decir. Es lindo conocer las abadías cistercienses porque son, eh, en esa austeridad elevan mucho a lo espiritual. Uno no se distrae con muchas cosas, sino que siente que está en un lugar eh, austero, pero al mismo tiempo muy de Dios. Tuve la posibilidad de conocer una de las abadías fundadas por el mismo San Bernardo y la verdad que era bellísimo, ¿no? Y en las abadías cistercienses fueron las que eh, generaron también todo un estilo en la arquitectura, así como las cluniacenses fueron claves para el desarrollo de la arquitectura románica. Las abadías cistercienses fueron un lugar donde se desarrolló mucho el comienzo del gótico. Bueno, hay muchas cosas interesantes para conocer, pero sobre todo la fuerza que tuvo San Bernardo en su tiempo, influyendo sobre la iglesia, en esta búsqueda de la santidad a través de la pobreza, de la austeridad. No es casual que después de esta reforma cisterciense haya surgido las órdenes mendicantes, sobre todo San Francisco, Santo Domingo, que ya no eran monjes, sino tenían un poco de monjes, pero también tenían todo lo que era la vida activa. Los mendicantes no se dedicaban a la oración y al trabajo dentro del monasterio, sino que se dedicaban a la predicación y a la evangelización. En ese caso estaba San Francisco, Santo Domingo, y de esas órdenes surgen también un San Antonio entre los franciscanos, por ejemplo, gran predicador, muy influyente en Europa, y surge también un Santo Tomás de Aquino entre los dominicos, ¿no? Como orden mendicante, eh, en donde bueno, la teología de Santo Tomás ha iluminado la iglesia y sigue iluminando la iglesia desde la Edad Media, ¿no? Eh, Ahí Mary hace un comentario sobre Santo Tomás, el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Así decían de Santo Tomás. Realizó sus primeros estudios en un monasterio benedictino, exacto. Marisol saluda y dice, buen día Padre Jorge, buen día a todos. Hoy se recuerda el fallecimiento de San Alberto Hurtado. Ah, mira, claro, qué bueno que lo mencionaste. Les comparto una de sus frases. Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Ah, buenísima frase para todo lo que veníamos reflexionando, ¿no? Gracias, muchas gracias, Marisol, así es. Bueno, no sé, hoy se me dio por compartir estas reflexiones, primero sobre lo que significa los ideales y la construcción de la patria, y bueno, y los ideales que también encarnaron estos grandes santos, ¿no? Por eso les decía, un San Bernardo después tuvo una influencia importantísima en toda Europa y fue la base de lo que fueron después las órdenes mendicantes por todo este asunto de volver a la humildad, a la pobreza, a la austeridad como un modo de volver a la fidelidad y al llamado que Dios nos hace, ¿no? Entonces, fíjense, a veces no necesitamos muchas personas, pero sí necesitamos algunas personas que sean líderes, pero que lideren desde los grandes valores e ideales. Y para eso alguien tiene que sembrar esos ideales y esos valores en el corazón de los más chicos, que van a ser los que posiblemente alguno de ellos encarne lo que nosotros ya tal vez no tenemos tanto para poder aportar, ¿no? O sí, quién sabe. Eh, eh, pero por eso digo, creo que es muy importante
el que sembremos valores, ideales, sueños, y no nos quedemos en, eh, en solamente quejas, eh, sino el mundo necesita más acción que quejas. Eh, Saber que hay muchos descontentos no va a hacer que haya más gente contenta, ¿no? Eh, eh, Sino que lo que va a hacer que haya más gente contenta es que haya algunos que se dediquen a trabajar por el bien. Ilva dice, San Bernardo, muy buen mozo y muy mariano. Bueno, de buen mozo, no creo que lo hayas conocido, San Bernardo, ¿no, Ilva? Es una broma, ¿eh? Sí, era muy mariano, muy mariano. Tiene cosas muy lindas escritas sobre la Virgen. eh, San Bernardo, sí. Eh, un hombre que muy comprometido con su tiempo también. Eh, Así que bueno, si alguno pudiese encontrar ese libro, La familia que alcanzó Cristo, les recomiendo que lo lean. ¿Eh? Él era de una familia de muchos hermanos, si mal no recuerdo eran como 8 hermanos, y terminaron todos haciéndose religiosos, y salvo la mamá que falleció cuando, cuando él era joven, eh, todos, aún su papá, terminó monje. Eh, bueno, en ese momento la santidad se entendía muy vinculada a ese tipo de consagración de vida, ¿no? Es más, algunos de los hermanos, ya casados y con hijos, cuando ya crecieron los hijos, eh, él se hizo monje y la esposa se hizo monja, ¿no? Pero bueno, ya les digo, era una concepción muy propia de aquella época que la santidad pasaba por entrar al monasterio. Eh, Hoy día también entendemos que es muy importante la santidad en la vida laical, y que es posible para el laico ser santo, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bueno, los santos tienen que ser inspiradores también de nuestro anhelo de santidad y de nuestra búsqueda de santidad. Y no tenemos que pensar que la santidad es para otros, sino que el llamado a la santidad es para nosotros. Y ahí tenemos ya el primer gran ideal de nuestra vida. Lo que lo mueve a San Bernardo a generar esa reforma que él hizo y que influyó sobre toda la iglesia y sobre papas también. Saben que en vida de San Bernardo eh, hubo un papa, San Eugenio, que había sido discípulo de San Bernardo. Así que ya en vida de San Bernardo había generado eh, eh, la- a un papa, podríamos decir, engendrado espiritualmente, ¿no? Eh, pero lo que los mueve a estos grandes hombres que transforman la iglesia, como podríamos decir también de San Francisco, de Santo Domingo, no es que ellos quisieron cambiar el mundo, es que ellos quisieron cambiarse a sí mismos, es que ellos quisieron ser santos, que ellos quisieron eh, vivir la vida siendo fieles a Dios plenamente. Y cuando se tomaron en serio la santidad, eh, y murieron al hombre viejo, podríamos decir, para ser hombres nuevos, eh, es ahí cuando empezaron a dar fruto, ¿no? Cuando su semilla empezó a dar fruto. Así que tal vez lo que tendríamos que eh, pensar es en nuestro llamado a la santidad, también. Eh, ¿Qué vamos a hacer para vivir
y comprometer nuestra vida en ese llamado que Jesús nos hace a la santidad. Hay otro joven que es Alan, está escribiendo y dice, el Papa Francisco, habla de los santos de la casa de al lado. Miren, hay una cosa que me parece muy importante, ya que lo dice Alan ahí, y ustedes saben que el Papa Francisco sacó un documento, una carta apostólica sobre el tema de la santidad. ¿Cuántos leyeron esa carta? ¿No? ¿Cuántos leyeron esa carta? Bueno, hay que leerla. Yo creo que no recuerdo otro papa que haya escrito un texto sobre el llamado a la santidad. Sí, indirectamente todos los papas nos exhortan y nos invitan a la santidad, ¿no? Empezando también por la misma invitación que nos hace Jesús y que la Iglesia repite. Pero bueno, pero el Papa Francisco habló de la santidad en el mundo de hoy. Ese texto hay que leerlo, porque es para nosotros, ¿no? Y lo que dice Alan, que es muy interesante, ahí el Papa habla, ¿no?, de la santidad eh, que está a mano, ¿no? Muchas veces pensamos que los santos son los santos estos, ¿no?, que nos cuenta la historia. Pero el Papa habla de los santos de la casa de al lado, es decir, la santidad de la vida cotidiana, que hay que saber encontrar y que hay que saber eh, vivir y compartir. Así que gracias, Alan, por el aporte. Mary dice, padre, el sábado fue el día de San Tarcisio mártir, un niño pequeño que dio su vida para proteger la Eucaristía. La llevaba a los prisioneros católicos en el 300 aproximadamente. Lo interceptaron en el camino y al reconocerlo como católico le quitaron la vida, pero él no soltó nunca la Eucaristía. Es un gran ejemplo para los jóvenes de hoy. Gracias, Mary, por el aporte también. Muy bueno. Sí, es el patrón de los monaguillos, exacto. Mili dice, padre, cuando termine la cuarentena, ¿va a seguir las reflexiones por Facebook? ¿Eso quiere decir Facebook? Eh, sí, si podemos, seguimos, sí. Si les interesa, alguna vez me lo preguntaron y les dije que sí. Así que, bueno, pero en las últimas estoy hablando demasiado. Yo, gracias a algunos, estuvieron haciendo aportes lindos. Pero a veces me parece que hablo mucho porque ustedes me interrumpen poco. Así que hagan comentarios, interrumpan, propongan, que siempre es lindo. Así que bueno, ya se va terminando el día. Bueno, San Alberto Hurtado, ahí lo mencionaron, hoy es su día, así que vamos a pedirle a San Alberto Hurtado, un gran santo de la casa de al lado, porque vivía en Chile, ¿no? Del otro lado de la cordillera. Eh, pero sí, un gran santo también, santo muy actual. Eh, si mal no recuerdo, creo que llegó a conocerlo el cura Brochero, el padre Hurtado, San Alberto Hurtado. En algún momento se cruzaron, así que fíjense. Bueno, vamos entonces a tratar de reflexionar sobre todas estas cosas y bueno, y si alguno a partir de estas reflexiones le surgen algunas inquietudes, alguna idea también para compartir, no dejen de hacerlo, porque yo creo que la riqueza de estos desayunos está sobre todo en compartir estos temas, ¿no? Hoy Santa Elena, gracias por recordármelo. Mirá vos, no me lo que pasa que vieron que en el santoral no está siempre todos los santos, hay un santoral oficial y después están llenos de santos que son propios algunos por ejemplo, el cura Brochero es un santo propio de Argentina, pero no es un santo propio de otros países, entonces en otros países no se celebra, o el padre Hurtado lo conocemos acá por nuestra cercanía a Chile, pero qué sé yo, hay otros lugares donde no se lo celebra. Y, y Santa Elena no está en el calendario
oficial, es decir, donde están las fiestas obligatorias o sugeridas para cada país. Así que te agradezco que la hayas mencionado porque es una gran santa y mira, si hubiese sabido, si hubiese recordado, hubiese dicho mucho de Santa Elena. Le tengo mucha devoción y bueno, a ella le debemos mucho también. Es una santa, sí, ahí Mary dice Santa Elena, otra hermosa santa. Me contaron que el libro de su vida es hermoso. Sí, hay un libro muy lindo. ¿eh? Eh, Creo que es El árbol viviente, el de Santa Elena. Y Santa Elena fue la madre de Constantino y gracias a Santa Elena y la conversión de Constantino, la fe se expandió por todo el Imperio Romano y posteriormente por todo el Occidente, ¿no? De Santa Elena podríamos decir muchas cosas, cosas muy lindas relacionadas a Tierra Santa, porque ella fue la que le pide a Constantino poder ir a Tierra Santa a descubrir los lugares santos que el Imperio Romano, antes de la conversión de Constantino, había cubierto, había tapado, había tratado de hacer desaparecer. Entonces, con la conversión del imperio, Santa Elena busca llegar a los lugares santos para, para descubrir, y ella descubre eh, el Santo Sepulcro, descubre Belén, y la gruta de Belén, y eh, el Monte Calvario, y bueno, muchos de los lugares que hoy día son visitados por los peregrinos se lo debemos a Santa Elena. Y una de las cosas que descubre Santa Elena es la reliquia de la cruz. Y uno dice, pero ¿cómo Santa Elena, que vivió 300 años después de la muerte de Cristo, va a encontrar justo la cruz? Y hay explicaciones muy lindas. Les digo esto solamente porque ya estamos en la hora, pero de este tema podemos retomarlo. Ustedes saben que Tierra Santa es un lugar muy seco, la zona de Israel. El Monte Calvario no era un monte, sino era una roca, en realidad una roca con forma de calavera que estaba en la parte exterior de las murallas de Jerusalén en la época de Jesús. Entonces, los romanos cuando invaden en el año 70 Jerusalén y destruyen Jerusalén, los lugares venerados por los judíos y por los cristianos los tapan y ponen estatuas o templos paganos para que desaparezca todo vestigio de cristianismo o de judaísmo. Eso va a ser lo que va a proteger, en el fondo, estos lugares santos, porque Santa Elena empieza a preguntar y dice, bueno, dicen que debajo de estos templos están, o estos monumentos están los lugares santos. Y entonces Santa Elena hace levantar los monumentos y debajo de uno de los monumentos se encuentra la roca del Calvario y debajo de otros dos monumentos se encuentra los restos del sepulcro. Pero detrás de la roca del Calvario empiezan a hacer las excavaciones para construir la primera basílica que se hizo custodiando, es decir, en torno a la roca del Calvario y en torno al Santo Sepulcro. Son dos basílicas que después se unen en una, porque estaban casi cerquita, a unos pocos metros una de otra. Empiezan a excavar los cimientos y cuando excavan en los cimientos encuentran que bajo tierra había un montón de travesaños, ¿no? Y esos travesaños, ¿qué eran? Generalmente las cruces eran palos que estaban ya clavados en la roca del Calvario, y si bien nosotros representamos a Jesús con la cruz entera cargando, es muy probable que haya sido un travesaño, ¿no? Que Jesús llevó solo el travesaño. Cuando llegaban ahí los clavaban al travesaño, levantaban el travesaño y lo dejaban colgado al crucificado y ahí le clavaban los pies. Cuando lo bajaban al crucificado, sacaban los clavos de los pies, bajaban el travesaño, le sacaban los clavos de las manos y el palo que se usó para crucificarlo lo tiraban a un pozo que estaba atrás de la roca del Calvario. Así que ahí se fueron juntando muchos de esos travesaños
que durante algunos años habían sido los que se usaron para crucificar a los crucificados. Entonces Santa Elena agarra todos esos palos que encuentran y manda a llamar a un chico que estaba enfermo, no me acuerdo si de alguna parálisis o lepra o algo así, y entonces le pide que vaya tocando cada uno de los palos. Y cuando toca uno de esos, inmediatamente este chico queda sano. Entonces llaman a más enfermos y hacen hacer lo mismo, y cuando tocan ese palo, se sanan. Entonces Santa Elena ahí dice, este es el travesaño de nuestro Señor. Es decir, esta es la cruz de nuestro Señor. Es así que se descubre la cruz, y por eso a Santa Elena siempre se la representa con una cruz en la mano. Así que bueno, les cuento eso. Perdón que me pasé unos 6 minutitos, pero bueno, ya que hoy es Santa Elena, para honrar su memoria, quería recordarla de esta manera, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por compartir este desayuno. Espero que les haya sido útil todas nuestras reflexiones del día de hoy, y ojalá que nos podamos ver el sábado de vuelta. Bueno, Dios los bendiga a todos, hasta prontito, y a ser santos, ese gran ideal que es nuestro ideal, el ideal de todo cristiano. Dios los bendiga. Recemos glorificando a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Bernardo, ruega por nosotros. Santa Elena, ruega por nosotros. San Alberto Hurtado, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.